Bienvenidos a su programa Respuestas del Maestro, donde el más grande objetivo del maestro José Briceño es bendecir a sus oyentes al darle respuestas a sus interrogantes con la iluminación revelada en las Sagradas Escrituras. Prepárense para obtener respuestas a sus preguntas en su programa Respuestas del Maestro. Saludamos a los que nos están escuchando a través de esta hermosa programación. Desde Venezuela, el maestro José Briceño le saluda, el estado Zulia, la ciudad de Maracaibo, la que me vio nacer. Me hace una pregunta, maestro, ¿cómo se dará el arrebatamiento de la iglesia? Para dar respuesta a esta interrogante en una forma muy acertada, debemos estudiar y analizar muy detenidamente el destino de los que han muerto en las diferentes dispensaciones y la condición en la que murieron. O sea, los muertos que murieron en la dispensación de la ley y en la dispensación de la gracia, inclusive los que murieron en la dispensación de los patriarcas, la dispensación de los jueces, de los sacerdotes, de los reyes. Vamos a analizar esto, o sea, ¿dónde están los que murieron y los que mueren en este tiempo? Esta interrogante, para ser respondida, nos lleva a hacer un estudio de la doctrina de los infiernos. Vamos a analizar dicha doctrina. Según las Sagradas Escrituras, hay tres tipos de infierno, que son el Hades, que es el mismo Seol, según Apocalipsis 20, 11, 15, el Tártarus, donde están los ángeles caídos, los que se conoce como prisiones de oscuridad o prisiones eternas, según Judas, verso 6, segunda carta que escribe Pedro 2:4, y el lago de fuego llamado el Gehenna, o el Geinón, o el Valle del Hinón, según Mateo 5:22, Marcos 9:43. De estos tres infiernos estudiaremos el Hades o el Seol. Vamos a ver. Vamos a hacer un estudio acerca de lo que es el Hades y lo que es el Seol, que es el lugar donde van los muertos, tanto los que mueren en Cristo, los que murieron sin Cristo, los que murieron en diferentes dispensaciones. En su idioma original, la Biblia usa más de 70 veces el término hebreo Seol y su equivalente griego Hades, lo cual tiene relación con la muerte. En algunas Biblias se traducen sepulcro, infierno, hoyo y así por el estilo. Pero en realidad el lugar geográfico del Hades o del Seol, según las Sagradas Escrituras, es el centro de la tierra, según Números 16, 31 al 33 y Efesios 4, 9, 10. Según la historia que Jesús narra del rico y Lázaro, el Hades en su significado final es un lugar que se compone de dos departamentos, uno llamado la parte inferior y la otra la parte superior. En la parte inferior es donde está el rico y la parte superior es donde está Lázaro, llamado también el seno de Abraham. Esto es según lo que está registrado en Lucas 16, 19, 31. Ahora, debemos aclarar que cuando se produce la muerte en el ser humano, su lugar de destino temporal es el Hades, igual llamado Seol. Nadie va al cielo al morir. Nadie va al cielo al morir. Solo Jesús ha ido al cielo en forma estacionaria. Jesús dijo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Según Juan 3:3, y está haciendo referencia del verbo. El apóstol Pablo fue en forma temporal. Las Escrituras registran que el Hades es un lugar donde van los muertos que partieron sin tener relación con Dios y los que murieron teniendo afinidad con Dios, según Hechos 24:15, Apocalipsis 20:13. Los perdidos están en la parte inferior del Hades, la parte más baja de la tierra, y los salvos están en la parte superior, según lo que narra Jesús en Lucas 16, 19, 23. Ahora, de este lugar, Hades o Seol, hizo referencia al apóstol Pablo cuando trató el tema de la muerte de Cristo, quien muriendo en una condición de pecado, no porque él haya hecho pecado, sino por causa de que Dios lo hizo pecado, fue a la parte más baja de la tierra
y esto es la parte inferior del Hades, es decir, el lugar de tormento. Analicemos el pasaje. Lo que está escrito en Efesios capítulo 4, verso 9 al 10. Dice, cito, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y está hablando de Jesús. Y dice que fue a la parte más baja de la tierra. No a la parte baja de la tierra, sino a la parte más baja de la tierra, que es la parte superior, que es la parte inferior, corrijo, que es la parte inferior del Hades. El caso registrado en el Evangelio, porque me preguntarán, maestro, pero la Biblia dice que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, al morir le dijo al ladrón, desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Como usted dice que Jesús fue al Hades, a la parte más baja, cuando dice que cuando murió él dijo que iba al paraíso. Bueno, el caso registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 43, del acontecimiento que se dio en la cruz cuando Jesús le dijo al ladrón, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, da a entender a primera vista que al morir Jesús y el ladrón se trasladaron al paraíso al instante, en el momento de su muerte. Eso no lo registran las escrituras. Lo que sí dice la Biblia es que al morir Jesús descendió a la parte más baja de la tierra. El problema está el cómo se suscribió o se escribió en su traducción lo que registra el Evangelio de Lucas. Gramaticalmente colocaron la coma antes del término hoy, cuando debería ir después de dicho término. O sea que una coma mal colocada en una oración distorsiona por completo el sentido de dicha oración, no arrojando el significado de lo que quiso decir o de lo que se quiso decir. O sea, si colocamos la coma después del hoy, preste mucha atención. Si colocamos la coma después del hoy en la oración, el hoy es aplicable a que en este momento te lo estoy diciendo. O sea, hoy te digo esto. Y no que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, la oración debería leerse como sigue. De cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Si la coma estuviese antes del hoy, entonces el hoy es aplicable a que hoy estarás conmigo. Entonces diría así, de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero la coma debe ir delante del hoy. Quiero decir entonces que se leería de esta forma, que es el significado de las escrituras, porque si no habría un contraste con lo que dice Pablo, que Jesús al morir fue a la parte más baja de la tierra, no fue al paraíso. Cuando Marta se le acerca a Jesús, que lo fue a tocar después de la resurrección, le dijo, no me toques porque no he ido al Padre. Quiere decir que Jesús después que muere en la cruz no va al paraíso, sino que va a la parte más baja de la tierra. De modo que la oración debería decir así debería estar escrito. De cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. O sea, el hoy es aplicable de que hoy te lo estoy diciendo, lo que te estoy diciendo hoy. No es que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces, al leerlo bajo este sentido, la promesa que Jesús le da al ladrón es algo que se dará en el futuro, en la resurrección de los muertos, cuando seamos trasladados al paraíso, al tercer cielo, para que se cumpla el programa de Dios con la iglesia en relación a Cristo. Programa que se va a desarrollar en el cielo, que es el juicio de la iglesia, los galardones, las bodas del Cordero, que son 3 acontecimientos que se darán en el cielo en la semana número 70, de la que habló el profeta Daniel, en el momento de la gran tribulación. En esos 7 años la iglesia estará en el cielo pasando por ese programa. ¿Cuál es? El juicio, los galardones y las bodas del Cordero, para que se den la fiesta de las bodas, que es el milenio. Ahora, por otra parte, hay una posición teológica que alega que al Jesús resucitar trasladó al seno de Abraham al cielo, llamándose en la actualidad el paraíso. Esto es una posición que pierde fuerza en el campo de la teología y en la escatología. Cuando las escrituras dicen que Jesús llevó cautiva la cautividad, no se está refiriendo a dicho traslado. El sentido de lo que se quiso decir con estas expresiones
es que Jesús con su muerte y resurrección cautivó lo que tenía cautivado el hombre. Esto es la muerte y el pecado. Jesús, por el cumplimiento de la ley, fue justificado en el espíritu del estado de pecado que Dios había colocado en él, impartiéndole Dios la vida, resucitando de los muertos, venciendo la muerte. Estos dos fenómenos que entraron en el hombre en el huerto del Edén por su desobediencia, esto es el pecado y la muerte, fueron vencidos por Jesús en el cumplimiento de la ley, cautivando lo que tenía cautivado al hombre, dándole libertad, impartiendo a todos los que creen en su nombre la justicia y la vida de Dios. A esto es lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice que Jesús llevó cautivo la cautividad. Hay que tomar en cuenta que en el seno de Abraham nadie estaba, ni estuvo, ni estará cautivo. Mi pregunta es, si al morir vamos al cielo, a la presencia de Dios, ¿a quién viene a buscar Cristo en la resurrección de los muertos cuando se dé el programa de arrebatamiento de la iglesia? La Biblia dice que en la resurrección final, el Hades entregará a los muertos, según Apocalipsis 20:13, por igual en el arrebatamiento de la iglesia. Los muertos que están en el Hades, en el programa de la resurrección, se levantarán también. ¿De dónde se van a levantar? Del lugar donde estaban, del Hades, de la parte superior que es el seno de Abraham. Ahora, tome en cuenta esta verdad paralela. El cielo no ha sido habitado todavía, como tampoco el lago de fuego. Nadie tiene derecho a estos lugares si no ha sido juzgado todavía. De paso, le digo, una gran verdad. El cielo no es un lugar donde la iglesia pasará la eternidad. Los redimidos por Cristo pasarán la eternidad en la tierra nueva, donde se posará la nueva Jerusalén, y aquí la morada de Dios con los hombres. Eso es lo que registra Apocalipsis, capítulo 21, verso 1 al 14. Para concluir, cuando Cristo venga, los muertos que se levantarán en la resurrección son los que están en la parte superior del Hades, que los que están en el seno de Abraham. Los que están en la parte inferior, en el lugar de tormento, resucitarán después de 1000 años. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Entonces, ¿se dará el arrebatamiento de la iglesia? Sí. ¿Cómo se dará? De esta forma, el Señor, el Espíritu Santo es el que va a levantar los muertos del Hades, así como lo hizo con Jesús, lo hará con la iglesia, los que están en el seno de Abraham esperando el momento de la resurrección. Es el Espíritu Santo. Lo que está en Mateo 24, que dice que enviará a sus ángeles a buscar a sus escogidos, no está hablando de la iglesia, porque quien va a levantar a la iglesia de los muertos, quien le va a dar la resurrección es el Espíritu Santo, no los ángeles. ¿Okay? Los ángeles no tienen poder para dar vida ni para resucitar a nadie. ¿Okay? Entonces, entiéndase esto, cuando el Señor venga, reitero o repito, cuando el Señor venga, va a resucitar los muertos que están en el Hades o el Seol, pero en la parte superior. Los que están en la parte inferior, que están en condenación, resucitarán 1000 años después. ¿Okay? Por eso es que cuando alguien muere, una persona que murió, no es que se va para el cielo de una vez. Esto es de que murió el hermano Juan de los Palotes, hermano, y ya el hermano Juan está delante de la presencia de Dios. Delante de la presencia de Dios no hay nadie. Fíjese eso no es lo que enseñan las Escrituras. Nosotros vamos a estar delante de la presencia de Dios en el programa de la resurrección. Eso es lo que enseña las Escrituras. Bueno, hasta nuestro próximo programa. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias por acompañarnos en Respuestas del Maestro. Para realizar tus preguntas en un próximo programa, envíalas a través de los correos respuestasdelmaestro77@gmail.com, respuestasdelmaestro77@hotmail.com. Mil bendiciones y hasta una nueva edición.